Estudió bachillerato en el Colegio Santander de Bucaramanga y Derecho en la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Es político, abogado, escritor, académico, servidor público, procurador general de la Nación, concejal representante a la Cámara, senador y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Alcalde de Barrancabermeja, secretario de Educación de Santander, consejero presidencial para la paz, embajador ante la OEA, ministro de Gobierno, ministro del Interior y gobernador de Santander, director nacional del Partido Liberal, vicepresidente de la Internacional Socialista para la América Latina y candidato a la presidencia de la República, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. Damos una cordial bienvenida al doctor Horacio Serpa Uribe y su ponencia Los procesos de paz en Colombia, del Caguán a La Habana. Virgen, está vivo. Un saludo cariñoso. Me alegra mucho saludarlas y saludarlos. Sé que llegué un poco retardado, pero razones ajenas a mi voluntad. De manera que mil disculpas. Dos comentarios para comenzar. Soy nacido en Bucaramanga, orgullosamente, me siento feliz, allá está toda mi familia, pero soy barranqueño. ¿Cómo así? Pues es que hay una ciudad también muy grata en Santander, muy querida, que me acogió cuando yo terminaba mis actividades profesionales y en ella viví muchísimo tiempo, empecé a desarrollar mi actividad política, formé un hogar, etcétera, y me siento también orgullosamente barranqueño. Lo segundo es que cuando oigo todo ese larguero que llaman la hoja de vida, con toda franqueza, me empiezan a doler las articulaciones, los huesos y todo, porque claro, ha pasado demasiado tiempo. Soy un veterano de la política, porque soy político, me siento contento de que digan que soy político, esa es mi actividad. Porque amo la política y porque tengo de la política la mejor impresión, a pesar del mal predicamento que de ella tienen tantas y tantos colombianos. Eso de ser ex, muy poco edificante. Me gusta más el presente y el futuro. Les quiero decir que en el presente soy presidente de la Sociedad Económica Amigos del País, un tanque de pensamiento que analiza los temas trascendentes de los colombianos. Soy director de una revista virtual que montamos hace 4 meses con un grupo de personas para discutir, para tener la oportunidad de hacer planteamientos sobre la vida política, sobre el buen gobierno, sobre la cosa pública, los asuntos internacionales, en fin, www.holapolitica.com. Es una cuñita que les agradezco que la reciban con mucha satisfacción. Y me encanta mucho estar en la universidad. De hecho, volví a la cátedra, estoy dictando una cátedra de Derecho Constitucional en Bogotá. Mucho antes también estuve en las universidades y hoy me siento feliz de estar aquí con ustedes. Esta universidad de tan definido carácter, de tan importantes antecedentes, de tan exquisito presente, de tan importante futuro. Gracias por la invitación y gracias por decirme que hable sobre este tema tan interesante
de la paz. Increíble. Ayer se cumplían 65 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un gran líder liberal de la época, un hombre revolucionario a través de la lucha política, del concepto, de la dialéctica, de la discusión, nunca con armas. Lo registro por lo que él significó en una época y lo que su lucha todavía significa en el país, y para decir, miren, en esa época se vivió una violencia enorme, una violencia muy, muy complicada, con muchas víctimas. En esa época también hubo guerrilla, los que se alzaron en armas fueron los liberales, hubo unas guerrillas también comunistas, confrontaciones con la fuerza pública. Y esa violencia le quitó la vida a Jorge Eliezer Gaitán, a mucha otra gente, rompió el esquema democrático, terminó en una dictadura que luego dio lugar a un periodo que se llamó el Frente Nacional. Y se dijo que había llegado la paz. Pero muy pronto comenzó otra guerra. Hace 49 años. Hace 49 años. Imagínense ustedes que yo estaba cursando cuarto año de Derecho en 1964. No solamente ustedes no habían nacido, sino que sus padres tampoco. Es tan vieja esta lucha que estaba en cuarto de Derecho. Y el año entrante cumplo 50 años de ser abogado. Hola, ¿cuándo vamos a acabar con eso? Terrible, tremendo. La guerra es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Y si es una guerra interna, doblemente peor. Porque es una confrontación entre compañeros, entre hermanos, entre paisanos, entre compatriotas. Todo lo que se haga perjudica al país. Todo. La guerra es, sobre todo, muerte. La realidad de la guerra es esa, la de las víctimas. Porque las guerras las ganan los que sean capaces de matar más gente. Y esa ha sido nuestra realidad en los últimos 49 años. En 1964 se creó el Frente Sur, que 2 años después se convirtió en las FARC. Y ese año del 64 se creó, en Santander, por cierto, en mi tierra, el Ejército de Liberación Nacional. 2 años después se creó el EPL, en 1970 el M-19, y luego una cantidad de grupos insurgentes que por diferentes pretextos se alzaban en armas. Una vez le escuché decir a Lucho Garzón, es alcalde de Bogotá, hoy asesor del presidente Santos, que en una época era mucho más fácil hacer una guerrilla que hacer un sindicato. Bueno, eso afortunadamente se ha ido acabando, ha habido procesos efectivos, favorables. El M-19 fue una guerrilla de mucha connotación en el país. Se logró con ellos un acuerdo y esos acuerdos se han cumplido, y la gente que fue insurgente se vinculó de alma, vida y corazón a la vida democrática. Bueno, hoy tenemos aquí a Antonio Navarro, un personaje muy importante. Él fue del M-19. El alcalde de Bogotá fue del M-19. Miren hoy de alcalde. Pero hubo también acuerdos con el EPL, con un movimiento indigenista que se llamaba Quintín Lame. Ustedes no tienen de eso ninguna referencia porque pues, eso fue hace muy buen rato. Hubo un movimiento guerrillero que se llamó el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, un sector
del Ejército de Liberación Nacional, denominado como la Corriente de Renovación Socialista, también hizo acuerdos, fueron acuerdos exitosos, pero no ha sido posible lograr acuerdos con la FARC ni con el Ejército de Liberación Nacional. Y se ha intentado. La FARC estuvieron en un proceso en el gobierno del doctor Belisario Betancur, un proceso que se denominó con un eslogan: cese al fuego, tregua y paz. Y se firmó, y se llegó a la tregua, y luego se desbarató. Allí no participó el ELN, sí el EPL. Después vino un proceso muy interesante que ustedes han estudiado mucho, el de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz de eso surgieron unas conversaciones que se dieron primero en un sitio que se llama Cravo Norte, en Colombia, y luego en Caracas empezó un proceso de paz con la entonces denominada Coordinadora Guerrillera, FARC, ELN, EPL. Ahí entró por primera vez el ELN a discutir las posibilidades de paz. Se estuvo un año discutiendo un cese al fuego, quiero reiterar sobre este particular, un año discutiendo un cese al fuego, no fue posible. Llegó una crisis que llevó el proceso a México. Y en México, la persona que fue designada por el presidente de entonces, César Gaviria, para que dirigiera los diálogos, que es la misma que está hablándoles a ustedes, propuso que se hiciera la negociación en medio del fuego. Eso que se ha venido discutiendo tanto ahora, primero no se pudo conseguir en un año, o sea, un cese al fuego bilateral. En segundo lugar, lo de discutir en medio del fuego fue un planteamiento desde las instituciones. Yo se la hice a la coordinadora guerrillera en nombre del gobierno y del establecimiento en general. No se pudo salir adelante, entre otras cosas, por esta circunstancia de no haber cese al fuego y de hostilidades. El EPL secuestró a un exministro, el ministro falleció estando en cautiverio y eso rompió los diálogos. Después se siguió discutiendo si paz o guerra. Siempre hubo confrontaciones. A mí me parece absolutamente gratuita la acusación de que la fuerza militar y de que la policía antes del gobierno del doctor Uribe no peleaba ni contrarrestaba la delincuencia. Eso no fue cierto. Siempre hubo una confrontación aguda. Pero el tema volvió a discutirse en la campaña presidencial del año 1998. La candidatura liberal propuso la paz, la candidatura conservadora del doctor Pastrana propuso otros temas. La candidatura liberal ganó la primera vuelta y para la segunda vuelta la candidatura conservadora hizo una jugada que, se los confieso, me parece todavía genial. Consiguió que algunos de sus jefes fueran al monte a hablar con Fijo y compañía y a convenir un acuerdo de paz. Entonces la gente pensó, aquí sí está la paz, y votó mayoritariamente por el candidato conservador. 1998. Fiel a su compromiso electoral, el presidente Pastrana abrió conversaciones en el Caguán, traumáticas, muy complicadas, en una extensión de más de 50.000 kilómetros cuadrados, con muchos problemas. Al cabo de 3 años se rompieron las conversaciones. Y entonces surgió la candidatura del doctor Álvaro Uribe Vélez, quien dijo, yo no le jalo a eso de la paz, eso son tomaduras de pelo. Si me eligen presidente, el 8 de agosto me tomo el Caguán con el ejército.
y la gente escéptica ya, fatigada, se fue y respaldó al doctor Uribe Vélez. Fíjense ustedes, dos elecciones en las que el tema de la guerra y de la paz tuvo la más importante incidencia, tanto que definió la persona que debía gobernar a Colombia. Y el doctor Uribe también cumplió su promesa. Y entonces, guerra, confrontación, nada de acuerdos políticos que no sirven para lograr convivencia. La única manera de conseguir la paz es acabar la guerrilla a plomo, a tiros. Y eso fue lo que se estuvo haciendo. Y se lograron importantes conclusiones. Se pudo confrontar con una mayor eficacia la subversión, particularmente la FARC fue asediada bastante por la fuerza militar, por primera vez perdieron a algunos de sus más importantes jefes, muchas de las zonas ocupadas antes por la presencia guerrillera fueron incorporadas, digámoslo de esa manera, a la actividad corriente de los colombianos. Y fueron 8 años en los cuales se dijo que, una expresión del comandante militar de la época, había llegado el fin del fin. Repito, hubo consecuencias importantes, pero también se presentaron muchos abusos y se cometieron faltas desdorosas a la luz del sentido de la democracia. Pongo un ejemplo, los falsos positivos. Entonces, en este periodo hubo un avance en la lucha guerrillera. En este periodo se cometieron unas faltas, hubo, por cierto, en algunos como explicación el criterio de que el fin justifica los medios. Quien habla no comparte ese criterio, pero hay que reconocer al gobierno del doctor Álvaro Uribe unos avances importantes en este aspecto. Pero no se acabó con la guerrilla. El ELN había pasado de agache. Las FARC sufrieron el embate militar, se replegaron, seguramente bajaron de tener no sé qué número de combatientes a la mitad, pero ahí estaban las FARC. Se hizo un intento en el gobierno del doctor Uribe de lograr un acuerdo con los paramilitares. Yo digo que ese es un acuerdo milagroso, porque se decía que había 10.000 paramilitares y cuando fueron a hacer los acuerdos aparecieron 40.000. Y se entregaron los jefes paramilitares. Están en los Estados Unidos presos. Dicen que el doctor Uribe los traicionó, no sé porque yo no conozco los acuerdos, que los acuerdos decían, aseguran ellos, que no había extradición. Pero no se acabó esa clase de lucha armada. Ahora se les llama las BACRIN. Y entonces llegamos al gobierno del doctor Santos. El doctor Santos fue el ministro de Defensa estrella del gobierno del doctor Uribe. Se asegura que llegó a la presidencia con el respaldo político y electoral de los amigos del doctor Uribe, y cuando llegó a la presidencia el doctor Santos se dio cuenta que todavía había guerrilla, que todavía había ELN, que todavía había BACRINES, que seguía la miseria, que continuaba la corrupción, etc. Y entonces se desmarcó de quienes fueron sus mentores para llegar a la presidencia de la República. Y un día nos sorprendió a los colombianos con una frase que contradecía lo que venía sosteniendo durante tanto tiempo su anterior jefe en el gobierno, el doctor Uribe. Dijo el doctor Santos: sí hay un conflicto armado en Colombia, armado
un conflicto social. El doctor Uribe decía que no, que lo que había era una amenaza terrorista. Y al cabo de unos meses nos sorprendieron con otra noticia. Hace un año venimos conversando, gobierno y FARC, y vamos a conversar en La Habana un proceso de paz. Y se armó la tremolina desde el punto de vista político, porque el doctor Uribe y sus amigos dijeron traición, traición. Y del otro lado salieron los liberales y dijeron, bueno, no, así sí le jalamos. Entonces, doctor Santos, estamos a sus órdenes, ¿por qué no nos abre ahí un espacio en el gabinete? Se cambiaron las cosas de la política, empezaron sus contradictores, encabezados principalmente por el doctor Uribe, pero ahora a ellos se unió el doctor y expresidente Pastrana, oponiéndose, diciendo que es lo más inconveniente que puede ocurrir en el país. Entonces, miren todo lo que ha pasado del Caguán a La Habana. Ayer hubo un hecho trascendental. La gente salió a la calle a decir que sí estaba de acuerdo con el proceso de paz. Pregunté por la expresión ciudadana en Medellín, me dijeron que había sido bastante malanga, decíamos en mi época. Cuando decían que el Deportivo Medellín era malanga, era que tenía mucho tronco y no marcaba goles. Ahora es como flojita, ¿no? La de Bogotá les cuento que sí fue tremendamente grande, grande. Y entonces ahí hubo unos victoriosos y otros que, digamos, perdieron su lucha para que no saliera la gente, y tenemos eso en trámite. Todas las opiniones sobre el particular hay que discutirlas. Soy de los que ahora y siempre he dicho hay que buscar una solución política al conflicto. Las situaciones ahora son muy diferentes a las de antes. Una cosa que me parece importante es que se está haciendo la discusión en La Habana. Muchos dicen, pero ¿por qué en La Habana? ¿Acaso los cubanos no fueron los que trajeron aquí a los helenos? Sí, sí. Hace 49 años, ya el gobierno cubano dice, pasó la época de la Revolución Armada. En Venezuela el señor Chávez había surgido a la vida pública en un acto de rebeldía siendo militar, rebeldía armada, fracasó, luego buscó las urnas y triunfó, y bueno, ya todos sabemos lo que está pasando en ese país, que este domingo elige nuevo presidente. Apoyan el proceso de paz. Cuando estábamos en el gobierno del doctor Uribe, por esa aguda contradicción, decían Venezuela apoya a la FARC. No, ahora apoyan a la paz. Y hay una serie de situaciones que me parecen a mí importantes, diferentes a las de otra época. Cuando tuve la oportunidad de discutir con la coordinadora guerrillera en México, me daba la impresión de que la guerrilla pensaba que estaban próximos a tomarse el poder. Creo que ahora eso no puede estar en cabeza de los guerrilleros. Nadie puede pensar que hoy pueden tomarse el poder por medio de las armas. Eso ya es un criterio actualmente fuera de foco. Entonces, si yo no puedo llegar a una parte por este camino y me doy cuenta que ese camino es absolutamente vedado, que está totalmente bloqueado, lo mejor es buscar otro camino, que sería lo que debiera estar pasando con los insurgentes en La Habana. Y de parte del gobierno, de parte de lo institucional. Bueno, siempre se ha dicho que lo institucional es capaz de vencer a lo subversivo, y yo estoy de acuerdo con esa premisa.
porque claro, es el establecimiento, es una fuerza pública, es la democracia, es la gente, queremos que todo esté en paz, que se respete la ley y la autoridad. Somos capaces de derrotar a la guerrilla, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no sé es cuándo. El ELN ha surgido como 3 veces de las cenizas. La FARC, se dice, son 10.000 hombres armados, yo no sé cuántos en la clandestinidad, tienen partido político clandestino y bueno. Entonces, lo que yo sí sé es que la semana entrante no vamos a vencer a la FARC, ni al ELN, ni dentro de 6 meses, ni dentro de 1 año. Han pasado 49 años. Supongamos que dentro de 10 años sí. Oiga, ¿por qué no nos ahorramos esos 10 años de guerra? Es que la guerra es con muertos. ¿Cuántos muertos puede producir la subversión en los próximos 10 años? Digamos 10.000, 1.000 por año. ¿Quiénes son los que van a caer este año y el año entrante? Claro, unos soldados, otros policías, otros guerrilleros, en fin, paramilitares. Y gente no comprometida en el conflicto, porque no se les olvide que en la pelea entre los burros el que paga es el arriero. Y entonces esa circunstancia existe, queridos amigos, como fundamento también para buscar unos acuerdos. Creo que las cosas marchan. El país está fatigado de guerra. Hace un momento tuve una conversación con el doctor Laforín, presidente de los ganaderos, que tiene una opinión diferente a la que yo estoy aquí exponiendo. Y entonces, él no es muy partidario de esta clase de solución. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto va a ser el aporte de los ganaderos en esta lucha? Ahí van a caer unos. Van a caer ganaderos, van a caer agricultores, van a caer soldados, van a caer industriales, van a caer estudiantes. ¿Por qué no le ponemos término a esto de una vez? Hagamos un esfuerzo importante, pero para lograr esta clase de soluciones hay que tener una disposición, no solamente voluntad. Todos queremos la paz, ¿cierto? Todos. Lo que no nos hemos puesto de acuerdo es cómo es la paz y cuánto vale la paz, cuánto vale recursos económicos, por supuesto, pero cuánto valen vidas, cuáles son los aportes que tenemos que hacer en democracia, en justicia. Y ahí hay una polémica tremenda en este momento. ¿Por qué? Porque la guerrilla no va a firmar un acuerdo si no hay lo que se llaman unas concesiones. Cuando se logró el acuerdo con el M-19, nadie fue a la cárcel, hubo una amnistía prácticamente general. Y lo mismo en otras expresiones de esta naturaleza. Cuando el paramilitarismo se dijo que tenían que pagar cárcel a través de los conceptos de la justicia transicional, que nadie iba a ser condenado a más de 8 años, terminaron los jefes extraditados, pero hubo una forma de decir, bueno, si se entregaron 40.000, pues a todos nos los podemos meter a la cárcel, ni a todos los vamos a poder sancionar, entonces vamos a hacer una especie de transacción y de transición, que es lo que se ha venido tratando de cumplir, por cierto, que con muy mala fortuna. Iguales cosas tienen que ocurrir aquí. Hay quienes dicen, no, la paz tiene que lograrse sin ninguna clase de concesiones. Eso no se va a conseguir. Hablando en plata blanca, eso no va a ocurrir nunca. Imagínense ustedes que la guerrilla de la FARC y del ELN dijeran, bueno, ok, perfecto, ustedes tienen toda la razón,
Entonces nosotros somos 12.000 personas en armas, más 50.000 ayudantes, colaboradores, tenemos 62.000 personas que nos queremos entregar. ¿En qué cárcel nos presentamos? El país en este momento está tratando de ver cómo saca a la gente de las cárceles porque no caben. El país está haciendo grandes esfuerzos para modificar la administración de justicia con el propósito de buscar que la congestión tan grande desaparezca. ¿Qué tal que le metamos 60.000 procesos a la justicia? Eso no va a ocurrir. En la práctica eso no funciona. Bueno, pero digamos, hagamos un esfuerzo. ¿Qué tal que pasado mañana me llame a mí el presidente Santos y me diga, oiga, Serpa, usted que está ahí con el perendengue de la paz, ¿por qué no ayuda? ¿Cómo ayudo? Vaya y hable con Timochenko. Si me dan autorización, sí. No dice que me abran un proceso. Le damos todas las autorizaciones. Bueno, presidente, y las instrucciones. No vaya y dígale que se entregue. Muy bien. Yo me voy y me reúno con el señor Timochenko, a quien no conozco. He tenido oportunidad de conocer a otros personajes de esos. Bueno, señor Timochenko, entonces en nombre del gobierno, vamos a hacer la paz. ¿En qué condiciones? Usted entrega sus armas y las de todos sus hombres y mujeres que están en la guerrilla. Ajá, entregamos las armas. Muy bien. ¿Y qué más? Y convocamos a toda la gente a la picota para meterla a la cárcel. Los vamos a sancionar nomás con 30 años de cárcel. Ah, sí. ¿Ustedes qué piensan que me dice Timochenko? Claro, mamola. Sí. No, así no se puede llegar a la paz. Entonces, esto es difícil. ¿Cómo decir esto? ¿Qué hacemos? Hay un dicho que dice, hagamos de tripas corazón. Hagamos de tripas corazón. Justicia sí. ¿Perdonar los crímenes de lesa humanidad? No. Pero ustedes saben que la acción penal y la responsabilidad penal es personal. Entonces ahora no nos pueden salir con el cuento que por ahí lo he escuchado, de que los jefes tienen que responder de todo lo que hicieron la guerrilla, porque sí ha habido crímenes de lesa humanidad, y es cierto que la guerrilla ha estado en eso del narcotráfico y asesinatos y terrible. Es que la guerra es terrible, queridos jóvenes. Pero de pronto en los 40 procesos de los cuales están sindicando a Pablo Catatumbo, hoy salió en el periódico, no hay ningún delito de lesa humanidad. Y se puede hacer una acumulación de procesos y entonces se pueden conseguir unas rebajas de penas, unos subrogados penales que hablamos los abogados, se pueden establecer unas colonias agrícolas, en fin, eso hay una forma, la justicia transicional da lugar a esa clase de cosas. ¿Y por qué digo yo que no es bueno para Colombia ni para los colombianos que nos traigan el cuento de que lo que hace el de abajo, así de ello, no haya tenido noticias, el de arriba tiene que responder, porque se nos va a despelotar el país? Porque ¿quién es el comandante de las fuerzas militares? El presidente. Y ahí en las fuerzas militares y policiales hay mucha gente que comete arbitrariedades. Es que es muy difícil que un comandante militar o que el presidente pueda responder de lo que hacen 250.000 personas que están al servicio de la fuerza pública. Entonces, un asesinato de un prisionero o un falso positivo, etcétera, si se la cobran arriba, tienen que responder también los de la cúpula, los expresidentes. Yo les eché este cuento antier a unos amigos y uno de ellos me dijo, no, sí, de verdad no, eso no se puede llegar, pero que los expresidentes no sigan hablando tanto. Entonces,
Bueno, esa es una transacción que podemos hacer. Entonces, miren cómo las cosas están hoy en día. Es muy posible que se logren unos acuerdos con la FARC. Esa es la mejor noticia para Colombia. Hay unos estudios recientes según los cuales el solo anuncio de que hay un acuerdo de paz con la FARC y con el EPL le aportan al Producto Interno Bruto del país 2 puntos. Y si vamos a tener la oportunidad de darle mejor aplicación a los 6 puntos del PIB que se están utilizando en la guerra, no para que se acabe el ejército ni para que se acabe la policía, sino porque ya si no hay guerra no será necesario gastar tanta plata en la implementación de las confrontaciones. ¿Qué tal que se rebajen 2 puntos más del PIB? Ya tenemos 4. Cada PIB vale varios billones de pesos. En un país, queridas amigas y queridos amigos, que está señalado de ser uno de los más desiguales del mundo. Y eso es terrible. Poco importa que sea el tercero o el quinto o el décimo, hay una desigualdad enorme en este país. Y parte de ello corresponde al tema de la guerra. Entonces, creo que eso sería lo mejor para los colombianos. Pero no es fácil. Hay sectores opositores. Está plenamente establecido que la firma de los acuerdos no es la paz, que se demorarían 10 años más o menos en implementar los acuerdos de la paz. Pero durante esos 10 años sí habría el silencio de los fusiles. Eso sería extraordinario. Y sería extraordinario, lo digo para terminar, especialmente para ustedes, para la juventud. ¿Por qué? Porque las y los jóvenes son los que más pagan el pato por la guerra. Son los que más sufren por la guerra. Los que mueren en un alto porcentaje son jóvenes, jóvenes como ustedes, de 15 años, de 20, 25, de 30 años, jóvenes soldados, mujeres y hombres, jóvenes policías, jóvenes guerrilleros, jóvenes paramilitares, jóvenes que caen en la contienda. Yo recuerdo con horror hace algunos años, cuando un famoso guerrillero de la época que se llamaba Guillermo, comandante del Frente 20 de la FARC, asaltó un convoy militar. Mató a todos los que iban, 2 camiones. Y muy pronto mostraron eso como un trofeo de guerra. Y en esos camiones iban unos muchachos bachilleres, a los que el día anterior habían incorporado a la fuerza, les habían puesto un uniforme, iban desarmados, y era lo mismo si fueran con fusil porque no lo sabían manejar, etc. Esa es la tragedia de la guerra. Pero no crean que ustedes sufren por eso solamente. Ustedes y todas las nuevas generaciones de este país. Es que las posibilidades inmensas de nosotros ser un país en desarrollo están frenadas por la guerra. Hoy vivimos una época maravillosa. Ustedes son unos privilegiados y nosotros los viejos que estamos viendo lo que está ocurriendo en materia de transformación tecnológica y todos estos desarrollos extraordinarios, sabemos que por la guerra, eso que en universidades tan modernas y tan progresistas como esta se pueden aprovechar, no se están aprovechando en el resto del país. Hay muchos jóvenes que no saben qué es el Internet, ni les ha llegado nunca la oportunidad de un computador. Y tienen la oportunidad de terminar un bachillerato precario que no les da para llegar a ninguna
universidad, todo por el tema de la guerra. Y no hay oportunidad para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes puedan explotar y brindar, explotar en el mejor sentido sus conocimientos y brindarlos a la sociedad, porque no hay dónde. Y no hay dónde porque no hay oportunidad de empleo. Y todo eso tiene que ver con la guerra, porque a un país en guerra no se invierte todo lo necesario. Hay grandes capitales de nuestro país. Ayer dijeron la cifra: 90.000 millones de dólares de capitales nacionales están en el extranjero, porque no se sienten seguros. Pero aquí podrían haber incontables inversiones del mundo y grandes posibilidades de ocupación para todas y todos ustedes y para muchísima gente más joven en este país, si nosotros vivimos en paz. Entonces, hay necesidad de hacer la paz. Hay necesidad de hacer la paz y de buscar que todas y todos los colombianos nos beneficiemos de la ciencia y del desarrollo. Les decía que lo de ahora es mucho mejor que lo de antes. Yo no soy partidario del cuento ese de que todo tiempo pasado fue mejor, no. El tiempo de ahora es extraordinario. Y los veteranos nos beneficiamos de todos los nuevos desarrollos. Yo por lo menos uso celular. Lo llaman la flecha. Pero también tengo un Galaxy 3. Me dijeron los hijos cuando me lo regalaron el día del padre: papá, modernícese. Este aparatico tiene 199 funciones y programas. Ya, bueno, perfecto, me enseñan. Perfecto, le enseñamos. Ya he aprendido 3. Entonces, todo eso, queridos amigos, hay que aprovecharlo si estamos en paz. Y mi mensaje es: busquemos la manera de apoyar la paz. No es fácil, no hay paz fácil. Pero acuérdense, no hay guerra limpia, todas las guerras son sucias. Si no hacemos de tripas corazón, lo vuelvo a repetir, no llegamos a la paz. Estemos dispuestos a participar en un proceso de posconflicto. Abramos el espacio a esta gente que está por allá en la insurgencia. Es que son bandidos. Bueno, ¿por qué nos reunimos con ellos? Porque tienen el pretexto de la justicia social, hablando en serio. Ustedes que son estudiantes de Derecho en su gran mayoría. Hubo un gran penalista, padre de la Escuela Clásica del Derecho Penal, que hablaba del delito de impunidad. Él decía: hay delitos que no se pueden condenar, que hay un momento en que toca olvidarlos, se llaman delitos de impunidad. Y viene toda esa teoría de los delitos políticos, de la rebelión, de la sedición, etc. Simón Bolívar, perseguidor, guerrillero, terrorista, tuvo que armar una cosa que llamó la Guerra a Muerte en Trujillo del año de 1813. En el año de 1819, 7 años después, o 6 años después, ese guerrillero ganó la guerra y se volvió el señor presidente y padre de la patria. Aun cuando algunos dicen, y lo recuerdo con mucho respeto, que a él lo llaman padre de la patria era porque era muy enamorado. Pero así pasa siempre. Ahí se rebeldizó en Cuba Fidel Castro contra un señor Batista y al cabo de unos años se tomó el gobierno y de guerrillero pasó a ser el presidente.
El actual presidente de Nicaragua era guerrillero y se tomó el poder por medio de las armas en nombre de un movimiento sandinista. Aquí eso no va a ocurrir, pero lo que yo digo es para explicar lo que pudiese ser el pretexto, lo acepto, el pretexto para lograr acuerdos. Todo esto depende de si el proceso tiene apoyo ciudadano y sobre todo apoyo en la juventud. El doctor Humberto de la Calle Lombana, quien es un personaje muy importante de este país que está al frente de los acuerdos, escribió el domingo una columna en El Tiempo en donde dice: después de los acuerdos habrá una consulta popular. Es muy importante estar pendiente de ello y ver la forma de, con la ayuda de ustedes, salir de este problema tan grande. Buenas tardes. Mi pregunta es muy concreta. Todos sabemos que dudamos de las FARC y sus intereses y si quiere o no la paz, pero a muy pocos los colombianos nos han contado de si el otro lado, no solo el gobierno como política de gobierno, sino las élites políticas y económicas sí están interesadas verdaderamente en la paz y estarán dispuestas a ceder, por ejemplo, las élites económicas a ceder una reforma agraria, por ejemplo. Si los ricos están dispuestos a poner parte en la paz de Colombia, que creo que es lo que ha faltado siempre. Buenísimo que eso se esté preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones las élites que usted comenta, las élites económicas y políticas, se han opuesto al tema de la paz. En este momento, ¿qué tenemos? Tenemos al presidente de la ANDI en la comisión negociadora. Ese es un mensaje para los industriales. Hay un general del ejército y de la policía que también es un mensaje para las élites de la fuerza pública, que en muchas oportunidades también se han opuesto a que esto ocurra. Entonces, lo que yo veo es que en este momento sí se va a lograr por, yo diría, 3 razones. Una, a la cabeza del gobierno, en este lado de la mesa, está el doctor Juan Manuel Santos, y él es un representante de la burguesía. Yo digo que es un burgués progresista. Y para mí tengo que la guerrilla busca que para hacer la paz haya un representante de esos sectores, porque son los más recalcitrantes y los que más daño le podrían hacer a un proceso de paz. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que creo que a estas alturas los sectores empresariales ya han llegado a la misma conclusión que yo les dije han debido llegar ya las élites guerrilleras, que son las que están reunidas allá en La Habana, que no se van a poder tomar el poder. Creo que a estas alturas los sectores empresariales tienen que haber llegado a la conclusión de que en paz van a prosperar mejor sus negocios y de que en paz, en un sistema capitalista en donde se reconoce la propiedad privada y la libertad de empresa, van a tener más oportunidad de hacer sus negocios y de lograr excedentes. Entonces, el sector empresarial le interesa la plata, y creo que a estas alturas ya llegaron a esa conclusión. Y en tercer lugar, por una circunstancia que es real, que tiene que cumplirse. Yo tampoco sé si la semana entrante o dentro de 5 años, pero hay unas cosas que toca hacer en Colombia, con FARC o sin FARC, con proceso o sin proceso. Y usted mencionó una, la reforma agraria. Ya
hay que darle otro nombre porque ya ese es un término bastante desusado, pero nosotros nunca hicimos la reforma agraria. En época del gobierno del doctor López Pumarejo, en el año de 1936, se expidió una ley, la ley 200, que se malogró al cabo de 3 o 4 años. El mismo López en su segunda presidencia tuvo que echar para atrás eso. No hubo reforma agraria. Las mayores iniquidades están en el campo. En el campo está la guerrilla, están los paramilitares, están las bacrines, está la mayor pobreza, están los desplazamientos, están los cultivos de uso ilícito. Hay una enorme desigualdad en lo que tiene que ver con la estructura de la propiedad de la tierra rural. Entonces, ¿cómo no producir unas modificaciones esenciales en el campo? No es la reforma agraria de Lázaro Cárdenas en México que expropiaba. No hay necesidad de expropiar, pero hay que hacer un equilibrio grande. Pero además porque, fíjense ustedes, que el sector empresarial del campo también está haciendo agua. Los cafeteros, la más importante industria de Colombia, hace 2 meses estaban en paro. Y lo mismo con los cacaoteros. Y los ganaderos se aguantan ahí, que el doctor Laforí les dice que les tiene muy importantes resultados próximamente, pero están también a punto de reventarse. ¿Por qué? Porque la forma como manejamos todas estas series de situaciones ya están haciendo agua. Y es el segundo punto del cual yo creo que tarde o temprano, ojalá más temprano, tenemos que hacer unas modificaciones, y es el modelo económico de desarrollo. Este es un modelo de desarrollo que genera desigualdad. Este es un modelo de desarrollo que auspicia la concentración de la riqueza. Este es un modelo de desarrollo que permite una iniquidad en la distribución de los ingresos. Y cada día vamos haciendo entonces un país más precario, con mayores dificultades. Entonces, con FARC o sin FARC hay que cambiar el modelo de desarrollo. Se rompen las vestiduras cuando Iván Márquez dice hay que cambiar el modelo de desarrollo. Pero si se está diciendo aquí en las universidades, yo no sé cuántas conferencias se han dado aquí sobre el modelo de desarrollo. Y en las discusiones entre los gremios, en la Sociedad Económica de Amigos del País venimos hablando desde hace años en un nuevo modelo de desarrollo. Entonces yo pienso que las élites se tienen que dar cuenta de eso, porque si no es con los acuerdos, necesariamente se va a presentar también esas modificaciones. Y yo creo que ellos han ido madurando, y no me estoy refiriendo para nada a la política venezolana, y se van a encontrar buenas soluciones. Finalizamos así este encuentro. Agradecemos la participación de todos ustedes y en especial la de nuestros ponentes. Tengan todos una feliz tarde.